nuestro caminar por los pueblos que configuran la provincia de Albacete, hoy nos acercamos a un lugar lleno de historia, Abengibre. Situado a 38 kilómetros al nordeste de Albacete, esta localidad se encuentra encaramada en una elevación rocosa a cuyos pies transcurre la cañada de Abengibre, rambla de más de 60 kilómetros que nace en Campillo de Altoboy, en la provincia de Cuenca, y muere en el río Júcar. Aunque perteneció al señorío de Jorquera, del que se segregó como municipio en el siglo XIX, sus orígenes pueden estimarse de remotos, como así lo atestiguan los numerosos hallazgos arqueológicos localizados en su entorno y que comprenden periodos desde la Edad de Bronce hasta época romana. El nombre de este pueblo proviene del árabe Inf Yabré, que significa hijo de Yabré, que con el tiempo evolucionaría hacia su actual nombre. Aún hoy se conserva en el acervo popular un misterioso y profético poema que supuestamente utilizaron los árabes como fórmula cuando abandonaron el pueblo. Este bello poema dice: adiós, Abengibre hermoso, pueblo de las cuatro esquinas, que algún día tu tesoro lo desenterrarán las gallinas. Probablemente este tesoro al que se hace referencia aún se encuentre oculto entre las entrañas de la tierra, aunque los más optimistas, para darle sentido al poema, creen que este tesoro pudieran ser los platos ibéricos de plata encontrados en el paraje conocido como Vallejo de las Viñas, cercano al pueblo. Estos platos se encuentran en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional, aunque existe una réplica exacta de los mismos en el pequeño museo ubicado en el espectacular y moderno edificio de su ayuntamiento, en cuyas instalaciones también se encuentra la Casa de la Cultura. Hoy Abengibre es un lugar recorrido por los vientos de la historia, cuya economía se sostiene básicamente en el viñedo, en torno al cual se ha desarrollado una cooperativa de vinos acogida a la denominación de origen La Manchuela y cuya fundación se remonta a finales de los años 50. Sin embargo, si por algo son conocidas las gentes de este lugar, eso es por su tradicional dedicación a la venta ambulante. Sobre el 50% de la población viene desde antiguo dedicándose a esta actividad que desarrollan no solo en la provincia de Albacete, sino también en la costa levantina y principalmente en Barcelona, lugar al que habitualmente acuden los abengibreños a vender sus mercancías. Albacete para todos. Despierta Abengibre imbuida de esa tranquilidad tan común a los pueblos manchegos. Sus gentes, en el transcurrir diario por sus calles, muestran esa cara amable de las personas que adoran vivir en su pueblo. Nadie es ajeno al saludo mañanero. Buenos días, lleve usted, nos dicen, como si nos conocieran de siempre. En este otoño de maravillosos cielos azules y blancos, su población, ricamente bañada de luz, se encuentra en pleno proceso de vendimia. Es el rito de cada año por estas fechas. Mientras unos atienden el campo, otros dedican el día a realizar las tareas propias de la subsistencia diaria. La buena cara que ofrecen sus casas, cuidadas y bien rematadas, dibujan el perfil de un pueblo de un aceptable nivel económico. Orgullo de los abengibreños es el rico caudal de agua que atesoran, como así lo atestiguan las numerosas fuentes que en este lugar brotan. Aún hoy el lavadero sigue siendo ese lugar común de encuentro y charla donde las mujeres lavan ajenas a los tiempos modernos de la fría y distante lavadora. Sus habitantes, fuertemente enraizados al lugar, no han podido evitar la migración en décadas pasadas. En la actualidad, sus niveles demográficos se mantienen estables. Y sí, decirle que la población de Abengibre más o menos está estabilizada en 1.000 habitantes. Creo que en el último censo eran 1.009 habitantes. Llevamos ya varios años que se mantiene esa población alrededor de los 1.000 habitantes, aunque bien es cierto que paulatinamente ha ido descendiendo. Sí que recuerdo que en el año 1950
creo que había en Abengibre 1.250 habitantes censados y ahora pues estamos en 1.000. Lo que ocurrió que en los años 60, desde el 58 hasta el 65 aproximadamente, pues hubo mucha emigración a la parte de Valencia, de Barcelona y también fuera de España, Francia, Alemania, etcétera. Coronando Abengibre destaca la torre de su iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, en torno a la cual se apretuja el casco urbano de esta localidad. Es una construcción barroca del año 1725 de pequeñas proporciones, donde destaca en su exterior el pórtico de sillería realizado en piedra del lugar y en el que se puede observar 2 columnas y un arco de medio punto, encima del cual se encuentra una hornacina que en su día albergó una imagen de San Miguel. La cúpula de su torre fue restaurada hace 9 años por Juan García Martínez, un constructor del lugar. Ya en su interior, una pequeña nave central da acceso a 4 capillas que se encuentran en la parte en la que se forma el crucero de la iglesia. En una de ellas observamos una talla de la Dolorosa. Pegada a esta se conserva la imagen más antigua de esta iglesia, la Virgen del Rosario, antigua patrona de la localidad y única talla que se salvó de la quema en la Guerra Civil. En su altar mayor se halla el moderno retablo construido en el año 1995 en Orche, provincia de Guadalajara. Está presidido por una imagen de San Miguel Arcángel, a cuyos lados se realizaron 2 pinturas que representan a otros 2 arcángeles, San Rafael y San Gabriel. Más abajo, a ambos lados del tabernáculo, otras 2 pinturas adornan este retablo. La una representa el nacimiento de Jesús y la otra la resurrección de Cristo. Sin embargo, la joya de esta iglesia se encuentra en esta capilla cerrada. Se trata de un cuadro del siglo XVII donado por Miguel Soriano Carrasco y que muestra a un victorioso Arcángel San Miguel. Pues es un cuadro inédito de Antonio del Castillo, que es un pintor cordobés del siglo XVII, pero no es muy conocido porque su genio quedó eclipsado por todos los pintores sevillanos. El centro artístico del barroco en este momento es Sevilla, y entonces genios tan grandes como Murillo, Zurbarán, Velázquez, Valdés Leal, muy pronto lo eclipsan y hacen que este autor esté relegado. Sin embargo, en palabras de Palomino, que es uno de los tratadistas barrocos más importantes, cualquier persona que se preciase debería tener un Antonio del Castillo en su casa. Entonces nos encontramos ante un cuadro de cerca de la época de 1654 a 1665. He fechado el cuadro más o menos en esta época porque Antonio del Castillo utilizaba a sus mujeres como modelos. Entonces una de ellas se parece muchísimo al San Miguel, tiene una belleza más bien femenina, aunque la intención era que tuviese una belleza asexuada, muy por encima del sexo, una belleza serena, tal como mandan los evangelios. Todos los arcángeles deben tener una belleza asexuada. Entonces, aparte de eso, puede destacar también porque es una figura de San Miguel sin demonio, que es bastante raro. La figura de San Miguel es uno de los soldados que defendieron a Cristo. Su nombre significa Qui sub Deus, quien es como Dios, el que es como Dios, y es uno de los soldados principales de Dios. Es el mensajero, el que acata todas sus órdenes, y es el que venció al demonio en la lucha entre el bien y el mal. En estos momentos es muy importante la figura de San Miguel en el siglo XVII porque estamos hablando de una iglesia contrarreformista que pretende estar triunfante ante la herejía que ha hecho el protestantismo. Entonces la figura de San Miguel como luchador, como guerrero y como triunfador en esos momentos sobre el mal es muy importante. La Iglesia va a llevar va a mandar muchísimos cuadros, va a demandar cuadros de ese estilo, y en este momento
esa figura puede pertenecer a una serie de arcángeles, porque además en Córdoba la Iglesia está demandando muchas obras sobre arcángeles como soldados de Cristo. La figura de San Miguel es una figura triunfante, con una curva praxiteliana, es una curva de cadera para quitar rigidez. Aunque sea una obra del barroco, es una obra bastante serena y el movimiento que demuestra el barroco se muestra simplemente en lo que es la túnica al viento y en la curva que hace su figura. Tiene una espada en la mano derecha y está en dirección al suelo. Entonces pensamos que es un San Miguel triunfante sobre el demonio y la espada inclinada hacia el suelo demuestra que ahí ha sido donde lo ha mandado. O sea, quiere dejar claro que ahí, y además dirige muchísimo la mirada, esa mano arqueada con la espada hacia el suelo dirige muchísimo la mirada del espectador. Aparte de eso, también es destacable el tratamiento de los paños. Es un tratamiento bastante difícil y está muy bien conseguido. Tiene muchísima transparencia y mucha sensación de gasas, que es una cosa bastante difícil en los óleos, sobre todo en los óleos. Para concluir, puedo decir que Antonio del Castillo fue un pintor bastante importante. Estudió en la escuela de Zurbarán y fue maestro de Valdés Leal. Fue el mejor maestro que tuvo Valdés Leal. Aparte de eso, quedó bastante impresionado por la obra de Murillo, la cual tenía el colorido que a él le faltaba, y ciertamente murió por una depresión al no poder conseguir la magnificencia de las obras de Murillo. Concluiré diciendo que el cuadro es realmente espectacular. A mí me impresionó muchísimo la primera vez que lo vi hace ya muchísimos años, y es una de las mejores obras que se han hecho sobre San Miguel. Después de esta agradable sorpresa en forma de magnífico lienzo, otras muchas esconde este lugar cuajado de guiños históricos. El primero nos sale al paso sin apenas darnos cuenta. Se trata de este espectacular pino piñonero llamado el de Juan Molinera por encontrarse en sus tierras. De grandes dimensiones, se calcula que este poderoso ejemplar tiene en torno a 400 años de antigüedad. Sus raíces se extienden a lo largo de esta pequeña colina sin que se sepa muy a ciencia cierta hasta dónde puedan llegar. Hay quien lo considera el pino de estas características más grande y antiguo que hay en la provincia de Albacete. Tras esta aparición, otra no menos interesante se nos muestra ante nuestros ojos. En una zona de la parte rocosa en la que se asienta Bengibre, hemos descubierto una gran masa de caracoles incrustados en la roca caliza y en los margos. Se trata de un caracol de agua dulce de la era terciaria con 12 millones de años a sus espaldas. Su presencia en este lugar a cientos de miles ha hecho pensar a los investigadores que esta fue en tiempos remotísimos una zona dominada por grandes lagos. Con esta pincelada del pasado, nuestros pasos nos conducen inexorablemente al museo que hay instalado en el ayuntamiento de esta localidad. Allí se encuentra con carácter permanente una muy interesante exposición de arqueología que servirá para desvelarnos los secretos de este enclave en el que, por los restos encontrados, podemos asegurar que lo habitaron un buen número de civilizaciones. Explícame un poco cómo ha surgido este museo y, bueno, las características que tiene. La verdad es que las piezas que se componen en esta sala están recogidas a lo largo del tiempo de forma sin ánimo de lucro, y yo lo que he intentado ha sido separar en diferentes vitrinas o periodos para que exponerlos al público. De tal forma podemos encontrar los orígenes de Abengibre, más o menos de la Edad del Bronce, hacia el 2000-1500 a.C., con piezas muy originales como son pesas de telares, armas de bronce, que esta gente, aunque conocía ese tipo de armamento o decoraciones en metales, sigue utilizando la piedra. Dentro de la edad del bronce medio, 1500-1300 a.C., se encuentran también cantidad de piedras de molino a mano, cerámicas hechas a mano. Características típicas son los cuencos, vasos con carena. Luego también podemos encontrar, hay piezas que conservan unas características que se consideran queseras por permanecer con unos orificios que serían donde cuajaría el queso.
Lo típico es encontrar también dientes de hoz que, unidos a un mango de madera, formarían la hoz para poder segar, al igual que las hachas también llevarían su mango. Luego, en cerámica de transición del siglo VII o VIII a.C., hay cerámica incisa, que se ha encontrado no solo en Abengibre, sino parte también de la Manchuela. Llegamos a la época ibérica, donde lo más distinguido que tenemos aquí en Abengibre es el famoso tesoro de Abengibre, de plata, basado en 22 piezas que datan del siglo V a.C. Se hallaron haciendo hoyos de viña por varias personas de Abengibre. Los originales se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí tenemos una reproducción muy fiel, donde se pueden ver los 3 perfiles, los 3 tamaños de las 22 ejemplares. Tienen decoración incisa, geométrica, también de figurativa, animales y personas. Lo que nos indica, además de la epigrafía, un rasgo social bastante relevante sobre el individuo o dueños de esta vajilla. No cabe duda que en época ibérica, ya en el siglo VI a.C., ya conocían el torno de alfarero, la rueda de molino. El ritual fundamental sería la incineración, como se puede apreciar en la tumba tumular, que dentro solían depositar objetos personales, como pueden ser imperdibles, anillos, armas y otros objetos de uso, pesas de telares, fusayolas, que caracterizan este tipo de enterramientos. Luego, ya pasando a época romana, hay una importante colección de monedas que datan de época cartaginesa, ibérica, romana, Alto y Bajo Imperio, con emperadores como puede ser Calígula, Claudio, Nerón, o Bajo Imperio puede ser Galieno, Constantino, Constancio. Luego, dentro del material mueble, en cerámica de construcción, material de construcción, tenemos tejas que evidencian construcciones de gran peso, reflejan ya cierto lujo, las paredes pintadas, pilares para sistemas de calefacción. El romano, no cabe duda de que ha implantado muchas obras que nosotros hemos recopilado a lo largo del tiempo. Piedra de molino de origen basáltico, volcánico. Luego, dentro de la época romana, se aprecia mucho la terra siglata, una cerámica que es de lujo, al igual que la campaniense, cerámica de barniz negro. Y muy importante dentro de esta época, conservamos en un patio de la casa de Abengibre una estela funeraria que data del siglo I después de Cristo. Es una pieza única, bien conservada. Se trata de una mujer, una tumba de una mujer, Fusca, apellido Luci, póstuma, murió a la edad de 30 años, con unas iniciales de "Sea contigo la tierra y leve". Con el espíritu bien alimentado de historia, buscamos el consuelo físico en la variada gastronomía de este lugar. La dinámica Asociación de Amas de Casa de Abengibre nos ha mostrado sus buenas dotes culinarias, elaborándonos una serie de platos muy típicos de esta localidad. Para los postres nos han hecho los tradicionales nuegados. Y como primer plato nos han ofrecido la receta del conejo con tomate y los huevos fritos con sardinas, imprescindibles en época de vendimia. Pues son 2 platos que normalmente los hacemos más bien en vendimia, bueno, normalmente siempre, pero en vendimia se suelen hacer más. Es un plato de tomate con conejo, que es muy sencillo, ahora se lo explico, y otro plato son huevos fritos con sardinas saladas. El plato de tomate es aceite de oliva, se fríe unos pimientos en tacos, se fríe el pimiento, se saca en un plato, después se fríe el conejo, se sofríe bien, se saca también, después se mete el tomate, se sofríe bastante bien, una vez que está casi frito, se le añade el pimiento, se le añade el conejo y después, cuando ya le has dado un poco que ya está todo a punto, yo le pongo 2 cucharadas de azúcar para quitarle el agrio y ya está. El plato más sencillo no puede ser. Después tenemos el de las sardinas. Las sardinas son muy sencillo. Las sardinas, como son saladas, se ponen en agua un par de horas antes para que se desalen. Después, en el aceite de oliva se fríe la sardina, la sacas y en ese mismo aceite se fríen 2 huevos y ese es un plato con unos pimientos muy típico de llevarnos a la vendimia. Pues sí, son los nuegados, muy tradicionales de Navidad. Bien, ¿y qué ingredientes llevan? Almendras, nueces y cacaos. Y azúcar, naturalmente. Bien, ¿y cómo lo elabora usted? Pues primero desmenuzamos
sacamos los gajos de las nueces, de las almendras y de los cacaos. Las almendras y los cacaos los tostamos un poquito. Y después ponemos el azúcar a hacer y cuando ya está hecha caramelo líquido que ya vemos en un vasico que está allá, lo mezclamos todo y es lo que era el turrón de antes. Los dos rasgos característicos que definen la economía de esta localidad se encuentran en sus campos de viñedos y en la tradicional actividad de venta ambulante a la que el 50% de sus habitantes se han dedicado en las últimas décadas. Con años de antigüedad, su cooperativa de vinos San Miguel reúne en torno a sí toda la producción de uva de esta comarca. Tras haberse dedicado durante años al granel, intentan comercializar e introducir en el mercado vino embotellado. La cooperativa se fundó en el 1958. ¿Cuántos socios erais de aquella y cuántos socios sois ahora? Porque 40 años dan para mucho. La cooperativa empezó por unos 20, 30 socios y han ido ampliando hasta los 270 aproximadamente que hay en la actualidad. ¿Y que son quizá todos los agricultores que se dedican al viñedo aquí? Sí, prácticamente es el 100% de los agricultores de Abengibre. Bueno, ¿y cómo ha ido evolucionando esta cooperativa a lo largo del tiempo? Es decir, ¿qué es lo que trabajáis exactamente? Pues lo que se ha trabajado al principio era el vino rosado, que fue lo que se empezaba a hacer, y ahora al paso del tiempo ya se han ido seleccionando las uvas para hacer variedades de vino tinto y blanco. En el tinto se hace lo que es la variedad Cencibel y el Bobal, y en el blanco lo que más se hace es el Macabeo. Bien, cuéntame porque este año ha habido buena producción, regular, media. Este año va a ser el año que más uva vamos a tener aquí en la cooperativa, pero la producción aún ha sido pequeña por la sequía que ha habido en el año. Es decir, ha ampliado mucho el viñedo aquí en el campo y se podía haber habido unos cuantos millones más de kilos. ¿Exactamente cuántos millones es capaz de almacenar esta cooperativa? Pues este año nos vamos a quedar llenos con aproximadamente 6,5. Vale, creo que este año la producción os ha superado totalmente. Sí, nos hemos quedado con la cooperativa llena, vamos, prácticamente estamos haciendo hueco para meter la poca uva que queda. Es decir, que habéis metido 6,5 millones y todavía es posible que pudierais meter más. No, aquí ya no. Si no sacamos vino, está lleno todo. De cualquier forma, tenéis un proyecto de sacarla fuera, esta cooperativa, ¿no? Sí, la cooperativa la quieren sacar a las suyas del pueblo porque aquí se ha quedado cogida dentro del casco y no podemos ampliar ya más el envase. Entonces hay que salir fuera y hacer una más grande. Dicen que 1 de cada 2 abengibreños se dedican a la venta ambulante. Es este un sector que ha ofrecido un buen rendimiento económico a una gran parte de esta población, aunque en la actualidad se encuentra en una ligera fase de retroceso. Miguel Montero se dedica a la venta ambulante desde hace ¿cuántos años? Pues fijo, desde que tenía 14 años hasta 37 que tengo. Me han dicho que en este pueblo hay muchísima gente que se dedica a la venta ambulante, ¿no es así? Efectivamente, pues aproximadamente casi la mitad del pueblo. Y que muchos de ellos se dedican a este oficio porque sus padres se dedicaban a ello y han cogido un poco la tradición. Sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Y quizás sus tatarabuelos también. Porque esto es una tradición del pueblo de toda la vida, la venta ambulante. ¿Y a ti te gusta? Pues una cosa hay que hacer en esta vida. Y como no es otra cosa, nada, lo que he visto de mi padre, de mi abuelo, pues esto hago. Bien, y exactamente, ¿tú qué es lo que vendes? Fruta. ¿Fruta? ¿Y dónde vendes fruta? En todos los pueblos de la Redola, de aquí de Abengibre. Porque hay gente que se va incluso a Barcelona a vender melones. Yo mismo. Yo estuve 13 años en Tarragona. Mi mujer es de Tarragona y hay mucha gente en Barcelona, en Alicante, en Lérida, en Tarragona, en varios puntos de España. Bien, ¿y a ti te gusta este oficio? Por una parte sí, por la otra no. Sobre todo cuando suena el reloj por la mañana, pues no, la verdad que no me gusta mucho. Pero por lo demás, pues bien, vale. Conocer gente, conocer el mundo. Bien, ¿y es un negocio rentable? A medias. Se pasan muchas calamidades para poder ganar el duro. Bien, pero a final de año, por ejemplo, ¿tú serías capaz de decir una cantidad que te lleves limpia a tu casa? No, porque tampoco llevo las cuentas, como esto de familia, las cuentas no se hacen así. Simplemente llevas al cabo del año y lo que vas gastando vas ahorrando un poquillo y nada más. Tampoco haces cuentas. ¿Es una vida muy sacrificada? En parte sí. Porque cuando uno se levanta a las 4 de la mañana un día sí y otro no, y otro sí y otro no, ya se cansa uno, ¿eh? Y cuando llega el verano y la gente ve que todo el mundo está senochando y tú te tienes que acostar porque a las 4 de la mañana te levantas, joder.
Música